Seguimos porque tenemos muchas más cosas en este programa, segunda temporada de Punto D. Dale. Para conocer nuestros derechos y cómo manejarnos con diferentes trámites, tenemos la escribanía a tu alcance. No te quedes con dudas. Por supuesto, ¿cómo nos vamos a quedar con dudas? Chicos, salimos al aire dándonos un besito con el escribano. ¿Cómo estás, Pablo Sucarvicios? ¿Cómo andás? Buen día. Muy bien, buen día, Karina, buen día a todos los oyentes. Una hermosa mañana con muchas ganas de evacuar dudas. Todo. Me encanta que hablen así, que sean tan fluidos, que yo ni tenga que intervenir en nada. A él le encanta también hablar. ¿Cómo han sido estos 15 días después de que nos vimos y estuvimos acá? Contame. Mira, la verdad hemos tenido muchas consultas de todo tipo. Sí. Me tomé el tiempo de responderlas absolutamente a todas y vamos a responderlas a todas también hoy. Porque la gente tiene dudas, la gente quiere saber. Hoy vamos a hablar de donaciones porque justamente las consultas que tuvimos fueron sobre donaciones, cuando hijos se apropian de lo que no les corresponde. Bueno, vamos a hablar entonces de donaciones. Atentos, antenitas, por favor. Y acá estamos para escucharlos, 299-464-7038 y leerles también. ¿Qué tenemos que entender en principio por donación? Bueno, como es el orden de la vida, los padres se van, quedan los hijos y, como dice la famosa frase, los hermanos se conocen en la sucesión. Ay, qué feo eso, ¿no? La verdad que sí. Pero bueno, hay algo que se llama planificación familiar, donde el padre puede dejar donado todos sus bienes en favor de sus hijos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si un hijo es favorecido en mayor parte que otra? Bueno, si bien el padre, ¿no? El donante, vamos a hablar con los términos que corresponden, tiene un porcentaje de libre disponibilidad del 20%, también puede ser 30% si no tiene hijos, o del 50% si no tiene hermanos. Cuando este porcentaje se supera, los hijos tienen una acción que se llama acción de colación. ¿Por qué digo el término exacto? Porque muchas veces, y las preguntas que tuvimos hace 15 días fue, ¿cómo hago yo para reclamar lo que es mío? Tengo un sobrino que se quedó con la casa, tengo gente viviendo dentro de la casa, no sé cómo sacarlo, ¿cómo hago? Para, Pablo, ¿cuál es la diferencia entre donación y testamento? Bueno, la diferencia de donación y testamento es que la donación es en vida. En el testamento nosotros dejamos escrito qué es lo que nosotros queremos, pero para después de nuestra vida, se diría, ¿no? Exactamente. El testamento en realidad se puede ser patrimonial o no patrimonial. Podemos dejar quién queremos que cuide nuestras plantas, quién queremos que cuide nuestro perro, podemos dejar cargos, gente que se ocupe de hacer determinadas cosas. He tenido un caso en el cual una persona que no tenía hijos dejó constituida una fundación con todos sus bienes. Una fundación muy linda, la cual los niños de lugares rurales tenían, eran becados para ir a estudiar a la capital federal con la condición de que vuelvan nuevamente a su lugar de origen. ¿Eso pasó acá? Eso pasó en Buenos Aires, pero fue una persona que falleció que tiene muchos campos. Y bueno, ahora la donación, no. La donación estamos hablando siempre de bienes. Estamos hablando de bienes, estamos hablando de empresas. Bueno, pero acá también, ¿sabes qué? Rozamos, las relaciones humanas, sobre todo, porque estamos en vida haciendo una donación, es decir, estamos en vida dejando algo. Y yo puedo tener más afinidad, feeling, empatía con una persona, puede ser con uno de mis hijos y no con el otro. Entonces quiero dejarle más a uno que al otro. ¿Por qué? ¿No se va a cumplir mi palabra en ese caso? Se va a cumplir y lo podemos la ley justamente lo permite en un 20%, en esta porción. Después, lo que por derecho nos corresponde es lo que nos corresponde. Y tuvimos muchas consultas de este tema. La verdad es un tema que preocupa, es un tema que, bueno, somos muchos escribanos en la provincia, se pueden acercar a consultar. Y además, lógicamente, hablando de esta pregunta que vos me hacías, donación y testamento. Bueno, la donación es hasta 10 veces más barata que una sucesión, además de los tiempos. Los tiempos de una donación son los tiempos de una compraventa. Estás hablando de 15, 20 días llegar a una escritura. A eso vamos también. ¿Todo tiene que ver con la evaluación de la propiedad o de lo que vos estés donando? Sí, en realidad los bienes, este 20%, vos me preguntás, de libre disponibilidad, son los bienes al momento del fallecimiento. ¿Sí? Ahora, ¿podemos donar empresas? Porque muchas veces la gente de su casa tiene su emprendimiento, un hijo se ha ocupado
y quieren dejarle la empresa a su hijo, pero de alguna manera es la máquina que produce todo. Bueno, también podemos donar la empresa. Mira. Bueno, ¿hay alguien que quiera? ¿Y la donación tiene que ser a un familiar o a un extraño? O extraño, digamos, fuera... Un tercero. ¿Un tercero? En el 20% se lo podemos donar a quien quiera. Ahora, ¿qué pasó con el tema de las donaciones? Hasta el 2020 teníamos una situación muy importante. Las donaciones estaban catalogadas como observables porque siempre podía aparecer algún hijo no reconocido a reclamarlas. A partir de la sanción de la ley de donaciones, sí, de la cual fui parte y viajé muchas veces a Buenos Aires para promulgar esta ley, porque la verdad es que nosotros, ¿qué logramos? Nosotros logramos que Cruz Roja, UNICEF, firmen este petitorio porque ellos se valen de estas donaciones. Mirá vos. Hay mucha gente que le dona a ONG. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, a partir de ese momento, ¿qué se hizo? Se priorizó el tráfico comercial de la vivienda. Entonces ya el hijo no reconocido, la persona que quedó fuera de una donación, puede reclamar, pero no ya sobre el bien, sino sobre el dinero que se cobró respecto de ese bien. Es muy interesante esto, porque a partir del 2020 empezaron a haber una catarata de donaciones y los escribanos empezamos a tener mucho trabajo, y las donaciones tienen una particularidad: no pagan sellos. Estamos hablando del 3%, es mucha plata. Claro, pero hay una diferencia con lo que... Es muy barato hacer una donación hoy en día. ¿Se puede deshacer una donación? Se puede deshacer una donación, se llama distracto. El tracto, que sería la palabra trato, distrato. Claro. Son todos términos, viste que el derecho viene de los términos romanos. Sí, los latinos. Así que, mirá, bueno, ya estamos recibiendo preguntas. Sí, un montón. Me encanta, las voy a contestar a todas hoy, Karina. Buen día, Cari, buen día, Pablo. En mi caso, mi mamá está en sus últimos días ahí. Viven tanto ella como mis dos hermanos en un mismo terreno con divisiones hechas departamentos. De eso hay deuda de lo que pidan, porque nunca se ocuparon de pagar nada. Yo puedo dejar constancia como hija que no quiero nada de eso. ¿Me llega la deuda a mí? ¿O ya que son mis hermanos los que viven ahí, los que serían los responsables? Bueno, mira, esto es así. La herencia no se puede renunciar hasta que vos no tengas el derecho. ¿Cuándo tenés el derecho? Cuando la persona fallece. Podés renunciar como no presentándote en la sucesión, ¿sí? Pero antes de eso no se puede renunciar. Porque sería hasta muy injusto, porque ella ni siquiera está viviendo en ese mismo predio y se va a hacer cargo de una deuda. En realidad no se va a hacer cargo de la deuda. La deuda va a salir directamente del inmueble. Mientras vos no seas heredero, no te presentes como heredero, claro, no vas a tener ningún tipo de deuda. Igualmente, cuando vos te presentás en una sucesión, lo primero que el pasivo, las deudas, se cobran de los activos. Perfecto. Qué tremendo esto, qué tema, Dios mío. Qué es un tema muy delicado, porque es un tema muy delicado para hablar con los hermanos. Esto tiene mucho que ver con la partición. Sí. La partición en vida, que también tuvo mucho que ver cuando se aprobó la ley de donaciones, esto de hacer particiones en vida o hacer particiones judiciales. Bueno, estuvimos hablando y vamos a seguir hablando porque tenemos muchas consultas. Buen día, Cari. ¿Me podrías dar el contacto del escribano Pablo? Soy de Zapala. Ahora lo vamos a poner en pantalla, todas las consultas van a ser... Pasame el número que mientras tanto te hago de secretario un segundo. 299-4389-888. Todas las consultas gratuitamente las vamos a consultar para que la gente tenga una guía de qué es lo que tiene que hacer. Muchas veces pasa que uno quiere partir, quiere hacer la partición, tomar esta parte de la torta y el resto de los familiares no quieren. ¿Cómo se hace? Bueno, vamos a los audios porque también tenemos audios. Vamos, a ver, todos. Dale. Hola, buen día, Karina. ¿Sabés que necesito hacerle... Estoy escuchando al escribano Pablo y quería hacer una consulta porque yo tengo un problemón con el tema del departamento donde estoy viviendo. Ese departamento hace muchos años yo lo ligué, es del IPBU y se lo di a mi madre, ¿viste? Y resulta que, bueno, lamentablemente mi madre murió hace años. Y me quedé yo en el departamento, ¿viste? Porque mis hermanos estaban de acuerdo que yo me quedara, yo vivo con mi hijo. Tuve que ponerlo al día porque tenía deudas, ¿sí? Y sabes que no puedo transferirlo a mi nombre. Y yo quería consultarle al escribano qué puedo hacer, porque me piden que haga una sucesión.
otro abogado, fui a consultar a un abogado, también me dice que no puedo hacer una sucesión cuando no hay propiedad, porque esto todavía no es propiedad. Me falta muy poco para terminar de pagarlo y mis hermanos están de acuerdo que lo ponga a mi nombre. O sea, hacer todo el trámite para ponerlo a mi nombre. Mi madre lo quiso hacer en vida y yo nunca la escuché, viste como a veces pasa. Bueno, Karina, muchísimas gracias. Muy bueno tu programa. Bueno, los temas del IPBU son temas muy delicados, hay expedientes abiertos, ¿sí? Lo que voy a corregir al abogado, en realidad no hay bienes, pero hay derechos. Con lo cual la sucesión se tiene que hacer y se llega solamente hasta la declaratoria. Con la declaratoria de herederos se lleva y se agrega al expediente y se hace una especie de partición privada en el mismo expediente del IPBU. Pero si los hermanos no quieren nada... Y suele ser aceptado. Entonces en la sucesión se va a presentar solamente el hijo que le interese. Okay. Pero solamente se llega hasta la declaratoria de herederos. Esta misma situación pasa, pero ya nos vamos al tema de sucesión, no hay ningún problema, cuando los hermanos están todos de acuerdo en qué se va a quedar cada uno. ¿Cómo hacemos? Bueno, vamos a un abogado, pedimos solamente que llegue hasta la declaratoria de herederos y luego con la copia de la declaratoria de herederos nos vamos a un escribano a que nos haga la partición. Y el escribano, en una escritura tan simple como una donación relacionando la sucesión, quedan los inmuebles repartidos, adjudicados es la palabra, y se mandan a inscribir como corresponden. Pero dentro de esta partición pueden haber derechos también, que no se inscriben en el registro de la propiedad inmueble. Perfecto. Con lo cual el trámite es muy sencillo, simplemente hay que animarse. Estamos hablando de términos por ahí complicados, sucesión, testamento, donación, pero son términos que usamos en la vida diaria, son términos que nos van a ayudar a solucionar estos inconvenientes. Perfecto. ¿Sí? Buen día, Cari. Mi mamá murió hace 8 años y ella había dejado todo a nombre de mi hermano menor 7 años antes de que ella muera. ¿Tenemos una posibilidad de reclamar como hijos? Ella hizo una elección. Hay una posibilidad de hacer una acción de colación, sí, lo hay. Esto, a la acción de colación, vuelvo a repetir, siempre cada término que yo digo voy a dar el concepto. Reclamar la porción de la torta que nos corresponde. Por el tiempo que pasó, estamos hablando de 7 años de donación más 8 años después, sí, puede ser que la acción esté prescripta, ¿sí? Lo mejor en esta situación... ¿No son 10? ¿No? Son 10 años desde la toma de la posesión, a partir de la ley nueva, y 10 años para iniciar la sucesión a partir de la muerte del causante. En realidad la sucesión se puede iniciar siempre para proponerse como heredero. Son 10 años. Perfecto. Después de los 10 años ya se presume renunciada a la herencia. Perfecto. Cari, buenos días. Consulta. No sé si viene al caso, a mi mamá le usurparon un departamento y falleció. Y nos quedamos sin casa. Y el departamento pasó a cargo de mi papá. Y no sé cómo podemos hacer la sucesión para nosotras, sus hijas, poder recuperarlo. Bueno, muy fácil. Esto de que quedó a cargo de mi papá es un término que habría que ver bien qué es. O estaban separados los padres, a ver qué significa. ¿No? ¿O no? Pero quiero decirte, vos como hija podés iniciar la sucesión. Vas hasta la declaratoria de herederos y cuando tenés la declaratoria de herederos iniciás una acción de desalojo, ¿sí? Hay que intimar, hay que... el desalojo, si bien es una acción judicial un poco tediosa, cuando va llegando a sentencia muchas veces los usurpadores, que ya no les queda mucho tiempo, porque se puede utilizar la fuerza pública, terminan negociando, terminan yéndose. Qué tremendo. Buenos días, Cari. Yo soy viuda y tengo 4 hijos. ¿Y yo puedo dejar mi casa para que no se venda y la tengan mis nietos? Esto es más complicado porque los nietos no son herederos forzosos. Y la semana pasada tuve una consulta muy parecida, en el cual la madre tenía una hija única y solo le quería dejar los bienes a los nietos. Le mando un saludo a esta oyente que me hizo esta consulta. Estuvimos charlando largo y tendido sobre este tema. ¿Qué pasa ahí? Porque ascendientes, descendientes, ¿cómo serían en ese caso? En realidad, los nietos no son herederos forzosos. Con lo cual tiene que estar la conformidad de la hija, y fue lo que yo le decía. Y bueno, me decía, bueno, pero fui a otro lugar a asesorarme, me dijeron que no hace falta. No, la conformidad del heredero forzoso tiene que estar siempre. ¿Por qué? Porque siempre va a estar el derecho de reclamar la porción de torta. Pablo, pásame de vuelta, 2994 4389 888. Ahí lo vamos a pasar despacito. 2994 4389. ¿Está bien? 888. 888. O en el Instagram también estuvimos respondiendo consultas. Hay muchos temas de sucesión.
Pero, ¿qué es lo que digo yo en los temas sucesorios con hermanos? Siéntense y dialoguen. Tenemos organismos públicos que funcionan muy bien. Tenemos Defensoría del Pueblo en la calle Sargento Cabral, casi Avenida Argentina. Citen a mediación a los hermanos. Busquen esa opción. ¿Por qué? Porque la justicia dice quién tiene la razón, pero no vela por las relaciones personales. Hola, buen día, Cari. Quería hacer una consulta. Yo tengo una casa de vivienda que ya está saldada y los herederos son mis hijos y yo. El tema es que con mi hija queremos dejarle la casa a mi hija y queremos saber qué es lo que hay que hacer. Si primero hay que hacer la escritura, después... sí, siempre tenés que tener la escritura. Acá vamos primero. a hacer una consulta. Vamos a evacuar una duda respecto a esta pregunta. Acá están todos, en esta pregunta que hizo la oyente, ¿están todos de acuerdo en beneficiar a una sola persona? En más del 20% de la porción disponible. ¿Por qué? Porque los otros hermanos ya rehicieron su vida, ya tienen su techo. Bueno, se puede hacer una escritura de donación a favor de esta única hija, pero tienen que prestar conformidad el resto de los hermanos de la beneficiaria. Perfecto. Hola, buen día. Pregunta, ¿es verdad si uno de los hijos que estuvo viviendo en la casa paternal y los padres mueren después de 15 años, la casa queda para él? No. Estas cosas no... Existe la usucapión, sí, pero en realidad... Usucapión, no es algo automático. No es algo automático. Y la semana pasada tuvimos una consulta sobre gente que vende cosas que tienen usucapión. ¿Qué es la usucapión? Apropiarse de algo por el transcurso del tiempo. No, esto no es automático. La usucapión no es automática. Es un juicio que hay que iniciar y en el cual el juez le va a notificar al verdadero dueño para que responda y para que se defienda. Buenos días, Cari. Pagué mi casa del Instituto de la Vivienda hace un año y no hay caso que me den el libre deuda. Yo no sé qué hacer, no me dan respuestas. Bueno, ese ya es. Bueno, en realidad el libre deuda lo tenemos con todas las boletas abrochadas habiendo pagado. Lo que hay que hacer es presentarse en el expediente del IPBU y solicitar la escrituración. Recordemos que el Colegio de Escribanos tiene un excelente convenio con el IPBU, en el cual todos los escribanos de la provincia hacemos escrituras del IPBU y tienen valores sociales. Todos quieren tu teléfono, Pablo. Hola, buen día. Consulta, si hay una propiedad y se vende para no dejar la herencia, debe ser, ¿se puede hacer algún tipo de reclamo o no? No, porque cuando sos dueño de algo puedes hacer absolutamente lo que quieras. El tema es el monto de dinero, dónde queda. Ahí es donde podemos ir a reclamar y también es muy difícil la trazabilidad. Tuvimos una consulta la semana pasada de una persona que vendió antes de fallecer y sospechan que el hermano se quedó con todo. Bueno, acá tenemos una situación de investigación. Nos ponemos un poco en Sherlock Holmes, ¿no? E investigamos si este hermano de repente creció exponencialmente su patrimonio. Se investiga siempre que alguien pida la investigación, obviamente. Por supuesto, ¿no? Pero también tenemos, el dinero tiene su blanco, por decirlo de alguna manera, con lo cual hay una trazabilidad de esto. ¿Sí? Pero bueno, ya requiere una complejidad, un tema investigativo. Lo que siempre recordamos... Siéntense y dialoguen, y si no, Defensoría del Pueblo. Buen día, consulta. Mis papás murieron hace 14 años y una hermana se quedó con la casa. No hay diálogo ninguno con ninguna. ¿Qué se puede hacer? Somos 4 hermanas. Cítenla en Defensoría del Pueblo. Es gratuito, ¿sí? Y si no, busquen la manera mediante algún abogado de ver que iniciar una acción. Pero todavía están a tiempo de poder reclamar, ¿sí? Porque también este término de se quedó con la casa... ¿Bajo qué? ¿Cómo se quedó con la casa? Claro, ¿bajo qué? ¿Sí? ¿Qué aspecto? Es tremendo. Porque tampoco es que somos dueños, no existe la usucapión. Ay, mira, nos están diciendo que allá están explotados de mensajes, así que vamos a hacer una pausa. Vamos, ya venimos a punto de segunda temporada. Bárbaro, acá estamos. Dale. Karina, en el solar de mi mamá, murió hace muchos años, mi mamá y mi papá, y viven mis sobrinos. Y yo de ahí no quiero nada de nada, pero tengo una hermana que quiere que mis sobrinos paguen alquiler y paguen los impuestos, y yo no quiero pagar impuestos ajenos. Buen día, Cari. Quiero hacer una pregunta puntual. Si mis padres ya fallecieron y nosotros queremos dejarle la casa a una hermana, sí,
Yo hace mucho renuncié a ese derecho, y porque en realidad la que siempre se hizo cargo de la casa es ella. Pero ustedes dicen que si sale, se está encarando una sucesión, porque ellos ya no están. Si sale la sucesión, ¿yo aparecería ahí en la sucesión o no? O si yo no me presento a reclamar nada, menos que como hija, afuera, porque vos quieras. ¿Está bien? Igual sale la sucesión, todo, porque como tengo una deuda, no quisiera perjudicar a mis hermanos o a la persona a quien yo le quiero dejar esa vivienda. Y varios de mis hermanos, pero todos hemos tenido algunos inconvenientes. En caso de tener deuda, si yo no me presento a reclamar, ¿qué pasa? Cuando sale la sucesión, yo no aparezco entonces. A ver si espero haberme hecho entender. Ok, ahí estábamos. Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Justo estoy mirando desde Canal 7, la radio R7. Yo soy de acá de Villa Regina y bueno, justo estaba mirando que había un escribano ahí en vivo y bueno, yo quería consultar porque tengo a mi abuelo que enviudó hace 2 años y bueno, quedó el auto y la casa a nombre de mi abuela fallecida, y él no puede vender el auto y no sabemos cómo hacer por el tema de la casa, claro. Porque quedaron solamente los pagarés de hace más de 50 años atrás cuando se compraban los terrenos así. Así que queríamos saber cuáles son los pasos a seguir, si hay que hacer primero los papeles de la casa, si nos podían dar una orientación. Muchísimas gracias. Bueno, Pablo, tenemos varias consultas. Bueno, ¿Vas recordando? Sí, y bueno. tenemos una respuesta en común. A ver, dale. Somos herederos, pero no somos declarados herederos hasta que nosotros no nos presentemos en la sucesión y el juez nos acepte como tal. Como cual, a la primera y a la segunda pregunta vamos a responderle. ¿Ustedes quieren beneficiar a su hermana porque está en esa propiedad? Bueno, que inicie la sucesión la persona que le interesa, ¿sí? Y llegue hasta esta resolución que da el juez, que es la declaratoria de herederos, donde declara herederos. Con esa hoja misma ya podemos ir a un escribano y que haga la partición, que haga la protocolización de la declaratoria. ¿Qué significa esto? La declaratoria se transcribe en escritura pública y se manda a escribir al registro. Bien. ¿Sí? Pero con la declaratoria nosotros podemos iniciar desalojos, podemos presentarlas en el IPBU, ¿sí? Es el papel que dice que somos herederos. Quien no se presentó en el expediente no va a ser declarado heredero. Con lo cual, esto de renunciar, ¿sí?, es una cuestión automática, porque en realidad no nos presentamos directamente. En cuanto a la última pregunta, si bien es de Río Negro, no me quedó claro, porque también mezclaron un tema de pagarés. El abuelo que se había quedado viudo y le quedaba la casa y el auto, supuestamente, ¿no? Claro, bueno, respecto a los vehículos, se manejan de la misma manera que las propiedades, ¿sí? Pero bueno, el tema de los autos es muy delicado. No pueden circular si está fallecido el dueño. Ah, mira. Claro, y ahora ni siquiera con la tarjeta, nada. Por supuesto. Bueno, porque la azul ya dejó de existir también. Ayudo mucho al Centro de Paliativos de Neuquén de hace muchos años, en situaciones extremas, y lo que hacemos con los 08 muchas veces es, los hacemos firmar, pero hay una pequeña trampita que nadie nos dice. El registro automotor solamente nos recibe el 08 firmado por el vendedor si estuvo firmado por el comprador en vida. Esto es un tema que no está en los libros, no está en el digesto, o por lo menos yo lo he buscado y no lo he encontrado. El 08 solamente lo aceptan de personas fallecidas si el comprador firmó mientras estaba en vida el donante. Un 08 que yo pueda firmarte ahora, mañana me muero, ¿tiene validez? Si está firmado por el que va a comprar. Por el comprador mientras yo estuve en vida. Ah. ¿Sí? Esto se asemeja a una cuestión que existía antes y que ahora ya no existe más, que se llama la oferta de donación. Antes, ante una situación extrema urgencia, nosotros hacíamos una oferta de donación. Y después los hijos o los beneficiarios podían aceptarlas en cualquier momento. Desde el 2015 esto se eliminó. La oferta de donación tiene que ser aceptada en vida del donante. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Entonces,
Era un trámite muy rápido porque era una manifestación nomás la oferta de donación antes del 2015 y con eso se podía aceptar en cualquier momento. Y a partir de ahora, lamentablemente, no. Vamos a recibir preguntas de qué hacemos con ofertas de donación no aceptadas. Lamentablemente hay que ir a sucesión porque ya hay fallos donde expresan... fallos son resoluciones de los jueces que deciden sobre un tema particular, ¿sí? Ya hay fallos donde las ofertas de donación no pueden ser aceptadas cuando se murió el donante, o sea, quien lo donó. Bien. Muy buen día, querida Karinita. ¿Me podés pasar el número del escribano? Pablo, por favor, te felicito por tu programa, sos lo más. Ya lo anoté, mi tesorito, me dice. 299-4389888. A ese número vamos a estar contestando absolutamente todas las consultas en forma gratuita. Dios. Increíble. Productora, no puedo creer la cantidad de por preguntas favor. que tenemos. Buen día, ¿me podrían enviar? Ya te enviamos el número, lo vamos a poner en el GRAS, por favor, chico. Hablemos de un tipo de oración nueva y muy novedosa. ¿Qué es la desheredación? Qué interesante pregunta, Karina. Y tenemos muchas consultas al respecto. ¿Qué pasa cuando tenemos varios hijos y de repente tenemos uno que se ocupó de nosotros hasta el último día y tenemos otro hijo que prácticamente nos abandonó, solicitamos cosas, no nos ayudaron? Bueno, hay un artículo del Código Civil que permite la desheredación de ese hijo. Lógicamente que son casos muy graves: abandono, injurias, intento de asesinato, calumnias. Bueno, hay varios temas, se puede googlear eso y se puede desheredar. ¿Cómo desheredamos? Haciendo un testamento. ¿Cómo hacemos un testamento? Hay varios tipos de testamento, pero el testamento más fácil es el testamento que hacemos con nuestro puño y letra, donde ponemos la fecha, qué es lo que queremos decir. Yo, fulanito, en uso de mis facultades completas, dispongo que tal persona no herede por tal y tal cosa. Todo escrito, todo escrito a mano y firmado con aclaración. Ese papel el tema de este testamento, que si bien es sencillo y es gratuito, sí, este testamento no va a tener el resguardo que tienen los testamentos hechos por escritura pública, que se inscriben. Hay un registro de testamentos en el Colegio de Escribanos donde cada sucesión iniciada, el juez libra un pedido de informe al Colegio de Escribanos para que diga a ver si hay testamento o no hay testamento. ¿Sí? Sí. El registra. Hola, buenos días. Soy de Zapala. Viví 33 años con mis padres y cuando falleció mamá me vine a alquilar. Ya hace 5 años alquilo. Somos 3 hermanos y la vivienda está a nombre de mis padres. Solo en vida papá, con 80 años de edad. En esa vivienda quedó mi hermana mayor y no aceptó ella compartir casa con ninguno de los hermanos. Nos dijo que eso era todo para ella porque su papá sí lo había dicho. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Puedo reclamar algo? Por supuesto que puedes reclamar algo. Podés reclamar la porción de tu torta, lo que te corresponde. Estas meras manifestaciones vehementes de algunos hermanos que pretenden apropiarse de lo que no les corresponde, no funciona para la justicia. Tenemos acciones judiciales. No nos olvidemos que esto lo voy a decir todas las columnas. El Colegio de Abogados tiene un sector de asesoramiento gratuito. Mira, ¿dónde se inicia el trámite para ser heredero? No, en realidad lo que hacemos es, vamos a un abogado e iniciamos la sucesión y llegamos hasta la declaratoria de herederos. Luego de tener la declaratoria de herederos, decidimos qué es lo que queremos hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podemos tener, de ahí puede derivar una acción de desalojo, puede derivar ir al escribano para hacer la partición o para inscribir esa declaratoria de herederos. Cuando se inicia la sucesión y alguna de las partes no se presenta, solo 2 quedan como herederos universales, teniendo la notificación ya del juzgado. Los demás pueden reclamar una vez que ya se dio la resolución. Bueno, esta es una cosa. Sí, bueno, el heredero que no se presentó en la sucesión, porque muchas veces también pasa que algún hermano inicia la sucesión rápido, sí, y no avisa. No estamos en el día a día, no nos damos cuenta. Bueno, tenés 10 años para reclamar lo que te corresponde. Mira, buen día. Consulta para el escribano. En un terreno que pertenece a mi esposo que ya falleció, construyeron una casa y no existen documentos que avalen la venta de ese terreno. En rentas hay deudas y me las envían. ¿De qué manera puedo reclamar ese terreno?
Bueno, esto es un tema... Si pertenece a tu esposo que ya falleció, significa que en parte también es tuyo, porque el bien seguramente sea ganancial. Esto vamos a hablar en otra columna, los bienes propios y los bienes gananciales. ¿Viste? Porque los documentos igualmente tendrían que estar en rentas, porque si te está llegando... Es que hay una realidad de esto. Los documentos no se pierden ni desaparecen. El Colegio de Escribanos tiene un archivo desde el año 30 donde guarda absolutamente todos los papeles y están todas las escrituras que se han hecho en la provincia de Neuquén. ¿Puedo hacer una donación a mis hijos sin que participe en el trámite o tienen que notificarse? Uno vive lejos. Bueno, puede enviar un poder. Vamos a hablar en otra columna sobre poderes, es un tema muy importante, muy delicado. Se puede donar, pero esta pregunta me encantó, porque hay una donación que se llama donación conjunta o solidaria. Es una donación nueva que salió en el Código Civil, que de alguna manera vino a reemplazar la oferta de donación. ¿Qué significa? Yo le dono a 2 de mis hijos, a 2 de mis 3 hijos, como es el caso de la pregunta de esta oyente, y le hago la donación conjunta y solidaria. Entonces, ese hijo, el día de mañana, aún habiendo yo fallecido, ese hijo puede ir y aceptarla. Es muy interesante porque es de los pocos casos en los cuales se permite la donación post-mortem, ¿sí? Cari, buenos días. Consulta. Mi padre era titular de la casa, falleció y los hijos prestamos la conformidad en la sucesión que quedara todo para mi mamá. Ahora ella también falleció y todos los servicios están a nombre de ella y todos estamos de acuerdo que mi hermano más chico se quede en esa casa. La consulta es, ¿tenemos que hacer sucesión nuevamente? Bueno, acá vamos a tener 2 opciones, una opción corta y una opción larga. La opción corta es iniciar la sucesión solamente hasta la declaratoria de herederos, sí, hasta la resolución, y luego con la declaratoria de herederos vamos a un juez, vamos a un escribano y hacemos la partición y todos estamos de acuerdo en adjudicarle ese bien a una sola persona. La partición lo que tiene es que no es un contrato, porque no tiene por qué ser equitativo. Cada cual manifiesta la voluntad. Nosotros somos hermanos, Karina, en este ejemplo. Yo quiero que vos te quedes con la casa porque vos la cuidaste, porque vos te ocupaste de mis padres. Yo vivo lejos, tengo mi familia, tengo mis cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ir a un abogado y vamos a pedirle solamente llegar hasta la declaratoria de herederos. Luego vamos a ir a un escribano y con los costos bajos de una donación te voy a adjudicar la propiedad a vos. Claro. Ese es el camino corto. ¿Cuál es el camino largo? Y el camino largo es no hacer absolutamente nada y que ese hermano el día de mañana haga la usucapión. Pero bueno, va a tener que iniciar un juicio y va a tener que iniciar una acción judicial. Pero qué lío cuando después tenés hijos, ¿viste? Y es lío porque los hijos reclaman, las nueras reclaman, los yernos reclaman. Y esto pasa mucho con las empresas familiares, que también es un tema del cual vamos a hablar. Porque la empresa familiar es el hijo que le dio todo al fundador, pero que el día que el fundador no esté, no se puede valer por sí mismo. Tengo un ejemplo. Es un tema muy delicado, pero yo tengo una receta... tengo la receta indicada para esta cuestión. ¿Cuál es? De la empresa son todos herederos. Sí. Ahora, quien esté trabajando ahí merece un sueldo gerencial. Merece ser reconocido como tal. Y las decisiones solamente las va a tomar quien esté en el cargo de la gerencia, no el resto de los hijos quienes participan solamente de las ganancias. ¿Sí? Perfecto. Desde ya que tienen derecho a voz y voto en un acta de asamblea, pero en el día a día, en el manejo del día a día, de esto vamos a recibir muchas consultas, porque yo las tengo también. Mira, qué bueno, Cari, qué bien explica el escribano de lo de Muchas la gracias. sucesión. Trato de bajar todo para que lo entiendan en su casa. Y si hay algún término que no entiendan, por favor, me consultan al celular terminado 888. Muchas veces quedamos sin entender muchas cosas. Este señor lo hace con mucha claridad. Muchas gracias, saludos. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo. Buen día. Mi pregunta es, mis padres fallecieron y sus 2 hermanos se adueñaron de la propiedad y yo estoy tramitando la sucesión privada. Me están cobrando mucho dinero, ya no sé cómo solventar los gastos sola. ¿Qué puedo hacer? Bueno, en realidad llegar hasta la declaratoria de herederos con un abogado tiene un monto fijo, ¿sí? Sabemos que los abogados cobran por jus, ¿sí? Y llegar a una declaratoria de herederos tiene determinada cantidad de jus. Tenemos que llegar hasta la declaratoria de herederos. Una vez que tenemos la declaratoria de herederos, iniciamos los reclamos correspondientes, pero ya no es una cuestión sucesoria. Ya es una cuestión de reclamo. Esto es decir, se adueñaron, ya es de ellos, no puedo hacer nada. Sí. No, señora, no es así. Podemos hacer, tenemos acciones y tenemos formas de hacer. Tenemos también, para la gente que no tiene recursos,
tenemos el defensor público patrimonial, está acá en el edificio de la calle Leluar y Entre Ríos. Trabajan muy bien, son muy efectivos. La doctora Mariana Olivera, que le mando un beso enorme, excelente profesional. Ella es abogada defensora pública patrimonial. Trabajan muy bien y defienden los derechos. Así que asesórense, no den todo por perdido, porque luego están los hijos de uno que vienen a reclamar: mamá, ¿cómo no reclamaste esto que te correspondía? Y uno dice, bueno, porque la salud influye en todas estas cuestiones, y yo sé que mucha gente ahora se está de alguna manera alivianando porque ven que hay una salida, ven que hay una receta, que no es difícil, que se puede. Qué bueno, Pablo. Buen día, Cari, una consulta para el escribano. Yo también pagué mi casa en IPBU y me informan que en el barrio que vivo hay manzanas. Vivo en el barrio Z1, que no tiene mensura. ¿Se podrá hacer la mensura en forma particular? No, me parece que la mensura es por todo el plano. Pero bueno, hay que ir a Catastro, hay que averiguar. IPBU está de forma muy activa desde hace varios años tratando de generar todas las escrituraciones, porque hay mucha gente que ha reclamado su escritura, y a raíz de eso es que se ha hecho el convenio con el Colegio de Escribanos y funciona muy bien. De hecho, yo hago escrituras. Cari, Pablo, te comento la situación en mi familia. En vida, mis abuelos hicieron un testamento donde dejaban su casa a 2 hijos que eran solteros y no tenían propiedad. El resto de los hermanos firmaron en conformidad. El tema es que ahora uno de esos herederos está casado y tiene su propia casa. ¿Qué pasa con la otra heredera que sigue soltera y sin una propiedad? ¿Queda la casa familiar para ella sola o aún es de ambos, aunque la situación haya cambiado? No, aún es de ambos. La porción de cada uno, la porción de la torta es la porción de la torta, ¿sí? Lo que nosotros no podemos reclamar es ese 20% de libre disponibilidad. ¿Por qué la ley hizo este 20%? Y porque a veces es muy difícil dejar igualado a todos los hijos. Sí. Las propiedades valen distinto, las necesidades de los hijos son distintas, es muy difícil evaluar las cosas. Entonces el legislador dejó previsto este 20% de libre disponibilidad. Ay, Cari, te felicito por tu programa y especialmente el de hoy, porque miles de personas tienen problemas de herencias y escrituras. Gracias, soy Norma. Gracias, Norma, a vos también. Gracias. Buen día, Cari. ¿Le podés preguntar a Pablo? Mi papá murió y la mujer que estaba con él, que no es mi mamá, pero ella se quedó ahí y no nos deja entrar a mis hermanos. ¿Qué se puede hacer? Iniciamos una sucesión, vamos hasta la declaratoria de herederos y iniciamos el desalojo. Directamente. Sí, anímense, el desalojo existe, es una acción judicial, la hacen muchos abogados, y esto de adueñarse, la gente que actúa con prepotencia, que cree que es propia, que las cosas son propias, no, esto no es así. ¿Qué es una directiva anticipada de un adulto mayor? Bueno, una directiva anticipada, esto es muy interesante, porque yo estuve justo con la escribana Laura Miranda, ahora escribana general de gobierno, y estuvimos en el proyecto de la reglamentación de los actos de autoprotección. Son casos en los cuales una persona quiere dejar determinadas cuestiones preestablecidas respecto de su salud y su cuerpo y los tratamientos que quiere recibir para cuando esté en una situación de incapacidad. Estos casos de Alzheimer o casos para la propia incapacidad. Ahora estamos con un proyecto de ley en el Congreso Nacional junto con muchos escribanos del país, tramitando los poderes preventivos, porque el poder deja de ser válido ante la incapacidad de una persona. Bueno, nosotros queremos que haya un poder especial para cuando la persona esté en incapacidad de poder decidir. Esto es un caso muy común de los testigos de Jehová que no quieren recibir transfusiones de sangre. Tenés razón. Yo siempre lo trato de bajar un ejemplo, Karina. Es perfecto. Porque el tema de los testigos de Jehová es un tema respetable, ¿sí? Pero muchas veces están en situaciones críticas y los médicos van a respetar siempre la voluntad del paciente. Sí, hay muchos casos acá. Bueno, la última. Buen día, Cari. Una consulta para el escribano. Mi mamá quiere vender el auto que está a su nombre, pero mi papá falleció. ¿Necesita la autorización de los 3 hijos para venderlo? Necesita iniciar la sucesión. Lamentablemente no se puede hacer de otra manera porque esa firma que ya no está, la tienen que firmar los herederos. Me muero esta. Si no estoy confundido, fui preceptor del doctor Pablo en el colegio Don Bosco. Excelente como explica. ¿Estudiaste en el Don Bosco? Sí, fui al Don Bosco, fui a misionar con José Luis y la verdad es que le agradezco mucho a José Luis porque los valores que nos ha inculcado abrazo gigante es lo que nos hace sentir que los escribanos cumplimos una función social.
Mira, José hiciste Luis, buen te mando trabajo, un abrazo grande y gracias. Pablo, querido, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Me parece que a Pablo lo vamos a tener que incluir todos los lunes. Ojalá, porque ¿Querés? estoy para responder todo. Veremos. Porque es impresionante, chicos. Tenemos que ayudar a la gente. La gente está muy desorientada en los temas legales. Y son temas de los cuales, y con miedo, y no hay que tener 5 miedo. palabras, Sí. allanamos el camino de la persona en cuestiones gratuitas. Gracias, Pablo Zucaravicios, el escribano, aquí, como siempre, acompañándonos en el punto D. Muchas gracias.